En este primer capítulo presenta al coronel Carlos, un hombre de 50 años, con cabellos canosos y cicatrices que cuentan historias de un pasado de batallas. Su postura es siempre erguida y su voz firme y envolvente. Carlos entra en el lugar abandonado, una antigua granja, para investigar rumores de actividades ilícitas que lo conectan a recuerdos olvidados. A su lado está su perro, Rex, un labrador que observa todo con atención. El lugar lleno de luz filtrada, polvo danzante y objetos cubiertos por décadas, exhala un aire de abandono. Sonidos distantes de animales y el viento soplan mientras una puerta entreabierta llama su atención. Un olor a madera mohosas invade sus fosas nasales y una sombra parece moverse en un rincón oscuro. Un primer señal sutil de misterio surge. Una foto borrosa en la pared, retratando a un grupo de personas que él no reconoce. Al final del capítulo, un sentimiento de curiosidad y presentimiento resuena, invitando a preguntas sobre lo que el pasado esconde. Carlos se quedó en silencio, absorbiendo las palabras del anciano. La frase resonó en su mente como un eco de su propia historia, una que había intentado enterrar bajo capas de tiempo y distancia. Rex, a su lado, emitió un suave ladrido, como si sintiera la tensión que se cernía en el aire. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Carlos, su voz firme a pesar de la inquietud que empezaba a surgir en su interior. El hombre mayor lo miró con ojos que parecían haber visto más de lo que cualquiera podría imaginar. Los fantasmas son recuerdos que se aferran a este lugar, coronel. Tu pasado no está lejos, está aquí, esperando ser reconocido. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tipo de recuerdos había dejado atrás? Se acercó a la caja de cartas y con un movimiento lento sacó una de ellas. El papel, amarillento y frágil, crujió entre sus dedos. La escritura era reconocible, letras que le eran familiares, cargadas de una tristeza infinita. Daba la impresión de que cada palabra estaba impregnada de su propia culpa. «Han pasado tantos años», murmuró para sí mismo. Rex se movió inquieto, como si el ambiente pesado lo afectara igualmente. Carlos no podía ignorar la conexión que sentía con el lugar. Cada rincón parecía susurrarle secretos de su pasado. ¿Es usted el coronel Carlos que todos mencionan?, interrumpió el anciano con voz temblorosa. El que se marchó, el que dejó todo atrás. A pesar de las preguntas en su mente, Carlos se sintió incapaz de responder. En su interior comenzó a estructurar lo que había intentado olvidar.
un incidente que había marcado su vida y lo había llevado lejos de su hogar. Había creído que se había liberado, que el dolor era parte del pasado, pero ahora era evidente que ese pasado aún tenía un agarre firme sobre él. El pueblo no ha olvidado, continuó el anciano, desgastando las palabras con un peso palpable. Y lo que se oculta en las sombras de esta granja tiene que salir a la luz. Carlos cerró los ojos por un momento, sintiendo que un torrente de recuerdos inundaba su mente. Imágenes de risas, de un amor perdido, de amistades que se desvanecieron, todo arrastrado por las tormentas del tiempo. El viejo lo observaba, esperando una reacción, un signo de que Carlos estaba listo para enfrentar sus propios fantasmas. El silencio que siguió fue denso, como si el aire mismo se hubiera detenido. Finalmente, el coronel abrió los ojos y miró al anciano. ¿Qué debo hacer? Solo una cosa, dijo el hombre, volver a donde todo comenzó. Solo enfrentando tu verdad podrás liberarte de los fantasmas que no olviden. Con esas palabras resonando en su mente, Carlos supo que su camino a seguir no sería fácil, pero estaba decidido a desenterrar lo que había mantenido oculto, aunque eso significara adentrarse en el abismo de su propia historia. Rex, sintiendo la determinación en su dueño, se posicionó a su lado como un fiel compañero listo para el desafío que se avecinaba. La imagen de la foto borrosa en la pared volvió a su mente, un recordatorio de que, aunque el tiempo pudiera desvanecer los rostros, las historias permanecen. Y en ese instante, el coronel se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Carlos avanzó con cautela hacia el galpón, sintiendo el peso de cada paso, como si el suelo mismo lo estuviera retando a desenterrar lo que había sido enterrado por años. Rex, a su lado, olfateaba el aire con curiosidad, su intuición marcando la pauta de lo que estaba por venir. La puerta chirrió al abrirse, revelando un espacio cubierto de polvo y sombras donde las herramientas antiguas parecían contar historias de un tiempo donde el trabajo era constante y la paz algo casi inalcanzable. Sus ojos se fijaron en un diario abandonado en una mesa desvencijada. Las páginas estaban amarillas, como hojas caídas en el otoño, y el título en la portada, apenas legible, parecía prometer revelaciones. Se acercó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza al recordar lo que había dejado atrás. A medida que pasaba las páginas con dedos temblorosos, las palabras comenzaron a cobrar vida, resaltando promesas hechas y sueños olvidados. Cada línea, un eco de decisiones que habían llevado a otros caminos, de culpabilidades que ahora lo acechaban. Carlos,
Una voz familiar rompió el silencio, resonando en sus oídos como un trueno lejano. Se giró rápidamente y ahí estaba, su ex compañero de armas, Javier, con el rostro marcado por el tiempo y la experiencia. Los años no habían sido amables, pero la mirada en sus ojos reflejaba un profundo entendimiento del dolor que compartían. «¿Qué haces aquí?», preguntó Carlos, sintiendo que la tensión en el aire se intensificaba, como si un remolino de recuerdos saliera de las sombras. «Vine a buscar respuestas al igual que tú», respondió Javier, sus ojos clavándose en los de Carlos. «No hemos podido olvidar lo que sucedió, y el pueblo espera saber la verdad. Tú, de todos, deberías entender eso». Carlos sintió que su estómago se tensaba. Las palabras de Javier resonaban con una claridad que lo incomodaba. Durante años había pensado que había dejado atrás el pasado, pero ahora este presente lo arrastraba hacia una verdad que parecía ineludible. «¿Qué verdad?», inquirió, aunque sabía que la respuesta era algo que había estado temiendo. Javier dio un paso adelante, su voz baja pero firme. «La decisión que tomaste aquella noche cambió nuestras vidas. No solo la tuya, sino la de todos nosotros. Y si no enfrentamos lo que hicimos, jamás podremos avanzar». Un sonido repentino, como un cristal rompiéndose, interrumpió el tenso encuentro. Miraron hacia el fondo del galpón, donde una estantería de herramientas había cedido, lo que reveló un compartimento oculto en la pared. Carlos sintió que su respiración se hacía más pesada. Un nuevo misterio, un nuevo hilo que podría llevarlo a desvelar su tormento. Rex, alerta ante la conmoción, se acercó al nuevo hallazgo, mientras Carlos y Javier compartían una mirada cargada de determinación. El pasado no estaba dispuesto a dejarse atrás sin luchar. El coronel dio un paso hacia el compartimento, decidido a descubrir lo que la historia aún guardaba en sus profundidades. Así, con un sentimiento de urgencia y una creciente angustia en el pecho, Carlos se preparó para enfrentar lo que había estado oculto demasiado tiempo. Carlos se estremeció ante el grito que había atravesado el silencio del galpón. Una mezcla de miedo y determinación lo invadió, mientras miraba a Javier, que también había reaccionado, su expresión marcada por la confusión. Ambos sabían que ese sonido provenía de dentro de la casa, un eco del pasado que exige ser enfrentado. Sin pensarlo dos veces, Carlos se apresuró hacia la salida del galpón, con Rex a su lado, siguiendo instintivamente su instinto protector. Javier lo siguió de cerca, sus pasos resonando en el suelo de madera desgastada. Cada vez que el corazón de Carlos latía más fuerte,
Sentía que los recuerdos, la culpa y el dolor revivían en su interior como sombras danzantes. Al llegar a la casa principal, la puerta estaba entreabierta, como si invitara a descubrir lo que había sido ocultado. Carlos empujó la puerta con firmeza y entró, la penumbra del interior contrastando con el brillo que había encontrado en el galpón. El aire era frío y un olor a humedad impregnaba las paredes, como si el tiempo hubiese conservado cada susurro del pasado. ¿Estás bien?, preguntó Javier, manteniéndose a su lado mientras escaneaba la habitación con la mirada. No lo sé, admitió Carlos, sintiendo que la carga de sus decisiones pasadas empezaba a apretar su pecho nuevamente. Debo descubrir qué está ocurriendo aquí. Rex, aún alerta, comenzó a olfatear con más intensidad en una esquina oscura. Carlos lo siguió, llenándose por la inusual energía que emanaba del lugar. Cuando se acercó, sus ojos se posaron en una vieja caja de madera, algo desgastada pero inconfundiblemente familiar. Tenía el mismo diseño que la que había tenido su madre, una caja que contenía tesoros de su infancia. Con manos temblorosas, la abrió y encontró cartas más, fotografías y algunos objetos pequeños que le eran íntimamente familiares. Entre ellos, una fotografía que lo dejó paralizado. Un grupo de amigos, risas en sus rostros, entre ellos un joven Carlos, con una mirada llena de sueños, pero había algo más, algo inquietante. Detrás de su figura, en el fondo, una sombra se asomaba. Carlos sintió que la respiración se le cortaba al recordar aquel día y la decisión que había tomado. No puede ser, musitó. ¿Qué ocurre, Kiss?, preguntó Javier, acercándose para ver lo que había atrapado la atención de Carlos. Esta foto, la voz de Carlos se quebró. Nunca debía haber tomado esa decisión y luego todo se desmoronó. Javier fijó la mirada en la foto y luego en Carlos. Lo sé, pero debemos hacer frente a esto. No podemos permitir que el pasado nos consuma. Antes de que Carlos pudiera responder, un golpe resonó desde el fondo de la casa. Era un sonido profundo, casi como un susurro que se convertía en un grito. ¡Él no murió! La voz sonó más fuerte, llena de angustia. Ambos se miraron, el miedo erizándoles la piel. ¿Quién fue eso?, preguntó Carlos, sintiendo que su corazón latía desbocado. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo, dijo Javier, su determinación igual de palpable. Carlos, asumiendo el papel de quien estaba destinado a enfrentar sus demonios, respiró hondo. Cada respuesta nos acerca a la verdad. Vamos, Rex los condujo, avanzando firme hacia el pasillo que se extendía frente a ellos.
Con cada paso, este se convertía en un viaje hacia el abismo del pasado. La caja con las fotografías permanecía en la mano de Carlos, un recordatorio de lo que había dejado atrás y de lo que, sin embargo, nunca lo había abandonado. El eco del grito resonaba en sus mentes mientras se adentraban en la penumbra, lidiando con lo inevitable. La historia que llevaban en sus espaldas no podía ser ignorada más tiempo. Así, con la luz tenue como su única guía y el peso de la culpa como compañero, se prepararon para lo que el destino les tenía reservado en las profundidades de aquella casa olvidada, donde el tiempo y la verdad finalmente se encontrarían. Carlos se sumergió en las fotografías, sintiendo que cada imagen lo arrastraba a un momento en el tiempo que había intentado olvidar. La risa de sus viejos amigos resonaba en su mente, convirtiéndose en un eco de lo que había perdido. Rex, inquieto a su lado, parecía captar la intensidad del momento, su pelaje erizado mientras olfateaba un nuevo olor en el aire. «Veamos qué hay detrás de esta puerta», dijo Javier, señalando una habitación al fondo que estaba cerrada con un viejo candado. El tiempo había hecho su trabajo, pero Carlos sabía que cada traba en su camino representaba una parte de su propia historia, una que aún necesitaba ser contada. Con esfuerzo, comenzaron a buscar en la sala, revisando los muebles desmoronados y cajas olvidadas, hasta que Carlos encontró una herramienta que podría abrir el candado. Su corazón latía fuerte mientras trabajaba en el mecanismo. Una sensación de nostalgia mezclada con temor lo invadía. Entonces, con un clic, el candado se liberó y la puerta se abrió lentamente, revelando un oscuro interior. La habitación estaba llena de polvo y telarañas, pero había una mesa en el centro, y sobre ella más documentos. Varias cartas empezaban a hacerse presentes. Una en particular llamó su atención. La fecha, una semana antes de que su vida cambiara para siempre. Al leer la caligrafía familiar, dejó escapar un susurro. «Nunca vas a escapar». Javier se acercó, leyendo sobre su hombro. Esto no es bueno, Carlos. Algo está mal. Alguien está vigilando». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La paranoia comenzó a tomar forma en su mente. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes sobre esto?» «Me he dado cuenta desde que llegué aquí. Hay personas que aún se preocupan por lo que pasó. Y no todos lo hacen con buenas intenciones», respondió Javier, mirándolo a los ojos. Rex, sintiendo la tensión, se movió hacia la puerta, como si tuviera una corazonada sobre lo que estaba por venir. Los dos hombres se intercambiaron una mirada de entendimiento. La verdad no solo involucraba a Carlos,
sino también a todos los que alguna vez habían estado cerca de él. Decididos, comenzaron a revisar más documentos. Había reportes, hojas de vida de personas que Carlos había conocido. Su corazón se aceleraba a medida que comprendía que su vida estaba entrelazada con la de ellos de una manera que nunca había imaginado. ¿Piensas que esto fue planeado? ¿Que alguien está manipulando esos recuerdos?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. No lo sé, pero la conexión con el pueblo es innegable. Hay algo que todavía no estamos viendo, reflexionó Carlos, sintiendo que un calor familiar se apoderaba de su pecho. Mientras seguían revisando, un grito resonó una vez más en la distancia, pero esta vez era más cerca. Se sobresaltaron ambos al escuchar, sus corazones latiendo con fuerza mientras miraban hacia la salida. «Esto no puede seguir así», dijo Javier. Carlos asintió, sintiendo que cada palabra del pasado lo llevaba al presente de una manera que nunca había anticipado. Debemos salir y enfrentar lo que venga. No podemos quedarnos parados. El eco de la voz que había gritado resonaba en su mente, y juntos, Rex, Javier y Carlos se dirigieron hacia la puerta principal, la única salida hacia lo desconocido. A medida que cruzaban el umbral, la luz del exterior destellaba como un faro en la niebla, guiándolos hacia lo inevitable. Carlos sabía que cada paso que daban los acercaba más a la verdad. La historia que había intentado dejar atrás no solo era suya, estaba entrelazada con las vidas de otros, y el impacto de lo que había hecho haría eco en su proceder. Al salir, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo una sensación de cambio. Rex se detuvo de repente, olfateando el aire. «¿Qué es?», murmuró Carlos, sintiendo que su perro había detectado algo. Una figura emergió de la bruma, una silueta familiar que hacía mucho tiempo que no veía. «¡Carlos!», dijo la voz con un tono cargado de emoción. «Necesitamos hablar. Hay cosas que no puedes ignorar». El rostro de Carlos se tornó pálido al reconocer a su antiguo amigo, el que había creído perdido en las sombras del pasado. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sabiendo muy bien que se había cruzado con los recuerdos que preferiría dejar escondidos. «Voy a ayudarte, pero primero debemos enfrentar lo que hemos evitado». La voz resonó firme, llevando consigo la urgencia. Carlos sintió un torbellino de emociones mientras se preparaba para enfrentar lo inevitable, sabiendo que las sombras del pasado jamás lo soltarían. Junto a Javier y Rex, dio el paso hacia un futuro incierto, donde la verdad finalmente demandaría su justicia, y cada respuesta desenterraría las raíces de un tormento
que debía ser enfrentado de una vez por todas. Carlos sintió cómo la presión aumentaba en su pecho. El deseo de confrontar sus fantasmas se volvía casi insoportable. Rex, siempre fiel, parecía captar algo que él no podía ver. Un sonido constante que ecoaba en el galpón al acercarse a la esquina del edificio. Sus instintos le dijeron que había más escondido entre esas paredes. Mientras examinaba las sombras, descubrió un espacio oculto tras unas tablas de madera. Un ruido sutil lo llevó a abrir una puerta que apenas se notaba, y una corriente de aire frío emergió de su interior. Con la linterna en mano, Carlos se adentró cautelosamente, sintiendo que cada paso lo acercaba más a la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Rex olfateaba el suelo, inquieto, como si sintiera la presencia de algo más en ese lugar olvidado. Fue entonces cuando Carlos notó algo en el rincón más oscuro del cuarto. Una carta vieja, deslavada y cubierta de polvo. Se agachó y al levantarla, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La letra era inconfundible. Un eco del pasado que lo atrapó en un remolino de recuerdos. Prometí que volvería. Nunca deberías haber estado en peligro, leyó en voz alta, sintiendo cómo su voz se quebraba con el peso de la culpa. Antes de que pudiera procesar lo que había encontrado, un estruendo resonó desde el fondo del galpón, como si algo hubiera caído. El corazón de Carlos tamborileó. «Debemos salir de aquí», dijo a Javier, que lo seguía de cerca, al igual que Rex, que se mantenía alerta. La atmósfera cambió de repente. Una energía tensa llenó el espacio. Con un movimiento rápido, Carlos se dirigió hacia la salida, decidido a enfrentar lo que estaba oculto tras aquel antiguo edificio. Una vez afuera, el viento les dio de cara, arrastrando el eco del grito que aún resonaba en sus mentes. La figura familiar que había aparecido antes había comenzado a acercarse, su silueta destacando contra el cielo gris. Carlos la reconoció al instante. Era Manuel, su antiguo amigo, el que había sido su confidente durante los días más oscuros de su vida. «Manuel», murmuró Carlos, el nombre saliendo casi como un susurro. «No puedo creer que estés aquí. Necesitamos hablar, Carlos. Hay cosas que no puedes ignorar. El pueblo no ha olvidado lo que sucedió», expresó Manuel, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y determinación. «Tu pasado te está reclamando y no te dejará en paz hasta que lo enfrentes». Carlos sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. «No sé si estoy listo para eso», respondió, la incertidumbre acechando en su pecho. Pero una parte de él sabía que no tenía elección. Debemos unirnos y descubrir qué es lo que realmente ocurrió.
No podemos permitir que nos controle. Los que estamos aquí tenemos la clave para desentrañar la verdad, dijo Javier, mirando a ambos hombres con intensidad. La resolución creció en el interior de Carlos mientras los miraba a ambos. Sin sus amigos se sentía perdido, pero juntos podrían confrontar lo que habían dejado atrás. Está bien, dijo finalmente, sintiendo que la determinación lo llenaba. Vamos a buscar respuestas. Tenía razón el anciano. Debo enfrentar mi verdad y lo que aquí ha quedado enterrado. Con su corazón latiendo por la mezcla de miedo y esperanza, lideró el camino hacia el pueblo, sabiendo que lo que encontraran sería más que los ecos del pasado. Sería la oportunidad de redimirse y sanar las viejas heridas. Rex, instintivamente, se mantuvo alerta, como si supiera que el verdadero desafío apenas comenzaba. Así, juntos, dieron el primer paso hacia un destino incierto, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un mismo hilo, impulsándolos hacia la verdad que ansiaban descubrir. Carlos sintió cómo la presión aumentaba en su pecho. El deseo de confrontar sus fantasmas se volvía casi insoportable. Rex, siempre fiel, parecía captar algo que él no podía ver. Un sonido constante que ecoaba en el galpón. Al acercarse a la esquina del edificio, sus instintos le dijeron que había más escondido entre esas paredes. Mientras examinaba las sombras, descubrió un espacio oculto tras unas tablas de madera. Un ruido sutil lo llevó a abrir una puerta que apenas se notaba, y una corriente de aire frío emergió de su interior. Con la linterna en mano, Carlos se adentró cautelosamente, sintiendo que cada paso lo acercaba más a la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Rex olfateaba el suelo, inquieto, como si sintiera la presencia de algo más en ese lugar olvidado. Fue entonces cuando Carlos notó algo en el rincón más oscuro del cuarto. Una carta vieja, deslavada y cubierta de polvo. Se agachó y al levantarla, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La letra era inconfundible, un eco del pasado que lo atrapó en un remolino de recuerdos. Prometí que volvería. Nunca deberías haber estado en peligro, leyó en voz alta, sintiendo cómo su voz se quebraba con el peso de la culpa. Antes de que pudiera procesar lo que había encontrado, un estruendo resonó desde el fondo del galpón, como si algo hubiera caído. El corazón de Carlos tamborileó. «Debemos salir de aquí», dijo a Javier, que lo seguía de cerca, al igual que Rex, que se mantenía alerta. La atmósfera cambió de repente. Una energía tensa llenó el espacio. Con un movimiento rápido, Carlos se dirigió hacia la salida. Decidido a enfrentar lo que estaba oculto,
tras aquel antiguo edificio. Una vez afuera, el viento les dio de cara, arrastrando el eco del grito que aún resonaba en sus mentes. La figura familiar que había aparecido antes había comenzado a acercarse, su silueta destacando contra el cielo gris. Carlos la reconoció al instante. Era Manuel, su antiguo amigo, el que había sido su confidente durante los días más oscuros de su vida. Manuel, murmuró Carlos, el nombre saliendo casi como un susurro. No puedo creer que estés aquí. Necesitamos hablar, Carlos. Hay cosas que no puedes ignorar. El pueblo no ha olvidado lo que sucedió, expresó Manuel, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y determinación. Tu pasado te está reclamando y no te dejará en paz hasta que lo enfrentes. Carlos sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. No sé si estoy listo para eso, respondió, la incertidumbre acechando en su pecho. Pero una parte de él sabía que no tenía elección. Debemos unirnos y descubrir qué es lo que realmente ocurrió. No podemos permitir que nos controle. Los que estamos aquí tenemos la clave para desentrañar la verdad, dijo Javier, mirando a ambos hombres con intensidad. La resolución creció en el interior de Carlos mientras los miraba a ambos. Sin sus amigos se sentía perdido, pero juntos podrían confrontar lo que habían dejado atrás. Está bien, dijo finalmente, sintiendo que la determinación lo llenaba. Vamos a buscar respuestas. Tenía razón el anciano. Debo enfrentar mi verdad y lo que aquí ha quedado enterrado. Con su corazón latiendo por la mezcla de miedo y esperanza, lideró el camino hacia el pueblo, sabiendo que lo que encontraran sería más que los ecos del pasado, sería la oportunidad de redimirse y sanar las viejas heridas. Rex instintivamente se mantuvo alerta, como si supiera que el verdadero desafío apenas comenzaba. Así, juntos dieron el primer paso hacia un destino incierto, donde el pasado y el presente se entrelazan en un mismo hilo, impulsándolos hacia la verdad que ansiaban descubrir. Al llegar al pueblo, la atmósfera se sentía cargada. Miradas curiosas y murmullos llenaban el aire. Carlos, con la espalda recta y la determinación renovada, se dirigió a la plaza central, donde la mayoría de los habitantes se congregaban. Javier y Manuel lo siguieron de cerca, sintiendo también la tensión en el ambiente. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Javier, mirando a su alrededor con precaución. Tenemos que hablar con la gente que está dispuesta a escuchar, respondió Carlos, sintiéndose en confianza. Debemos contarles nuestra parte de la historia. Cuando se acercaron a un grupo de hombres y mujeres que solían ser sus conocidos,
El tiempo parecía detenerse. Comentarios sobre lo que había ocurrido años atrás estallaron en sus mentes, recuerdos de una vida que pensaban que habían dejado atrás. Una mujer del grupo con cabellos canosos y una mirada firme se adelantó. Carlos, creímos que habías olvidado, que habías dejado todo atrás. Sé que suena extraño, pero he regresado para enfrentar lo que debí enfrentar hace tiempo, respondió Carlos, su voz resonando con sinceridad. No puedo seguir huyendo de mis decisiones. Un murmullo de asombro recorrió al grupo y, entre los rostros, Carlos vio a varios amigos de antaño, sus miradas llenas de expectación. Entre ellos, uno se adelantó, un viejo camarada que había estado allí cuando todo sucedió. Eran otros tiempos, Carlos, pero estamos aquí para ayudarte. Sabemos que no fuiste el único culpable, dijo el hombre, su voz grave pero llena de empatía. Carlos sintió cómo las palabras de su amigo le otorgaban valor. Debemos abrir el debate sobre lo que realmente ocurrió. No podemos permanecer en las sombras. Con ese salto de fe, compartió su historia y la de aquellos que lo rodeaban, recordando cada detalle desgarrador, cada decisión que lo había llevado a ese punto. Con cada palabra, los murmullos en la plaza se transformaron en asombro y entendimiento. Mientras hablaba, Rex se acomodó a su lado, observando a los presentes con su fiel mirada. La memoria del pasado comenzaba a enlazarse con el presente, y pronto las verdades ocultas eran compartidas entre los presentes. Entonces, una figura surgió del fondo del grupo, un hombre que había sido uno de los principales opositores de Carlos en el pasado. Carlos, comenzó, su voz pesada, nunca debí dudar de ti. Es hora de que todos enfrentemos lo que hemos estado evitando. Con esas palabras, el aire se transformó. Un sentido de unidad comenzó a tejerse entre ellos. Carlos sintió que la carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a aligerarse, mientras otros se unían a la conversación. Los secretos nunca permanecen ocultos para siempre, dijo Manuel, mirando a su alrededor. Es hora de traer la verdad a la luz. La plaza resonaba con viejas rencillas y nuevas conexiones. Carlos entendió que el camino hacia la redención no sería fácil, pero al menos no lo recorrería solo. Los ecos del pasado seguían vibrando en el aire, pero su determinación de enfrentar lo que había hecho lo empujaba a seguir adelante. Mientras la conversación continuaba, Carlos se dio cuenta de que cada palabra, cada confesión, era un paso más allá de las sombras. Y juntos empezaron a reescribir su historia, a sanar las heridas de un pasado que había estado demasiado tiempo oculto. Carlos,
Tomando una respiración profunda, sintió cómo el peso de todos esos años de silencio comenzaba a desmoronarse. La plaza vibraba con una energía compartida. Cada mirada, cada susurro, lo empujaban a continuar. Era el momento de enfrentar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. El antiguo camarada que había hablado, un hombre robusto con una cicatriz en la mejilla, se adelantó y lo miró a los ojos con seriedad. Carlos, eres un hombre fuerte y hoy has demostrado que la verdad es el primer paso hacia la redención. Pero aún queda mucho por hacer. Necesitamos abordar lo que ocurrió aquella noche. Las palabras resonaron en la mente de Carlos, trayendo consigo todos esos recuerdos reprimidos. «Es cierto», respondió, rogando que su voz se mantuviera firme. No éramos solo un grupo de amigos, éramos una comunidad, y al final todos pagamos el precio por decisiones que nunca debieron tomarse. El murmullo en la plaza se convirtió en un consenso, una aceptación colectiva de que el pasado debía ser confrontado. Manuel, siempre al lado de Carlos, asintió. Ya no se trata solo de ti, Carlos. Debemos hacer esto juntos. Cada uno tiene su papel en esta historia. Una mujer en el grupo, reconocida por haber sido la maestra del pueblo y una figura respetada, se acercó. Lo que todos necesitamos recordar es que cada decisión tiene consecuencias. No podemos permitir que el miedo y la culpa nos dominen. Es tiempo de sanar lo que hemos roto. Con esas palabras, la atmósfera de la plaza se transformó. Carlos, sintiendo que el impulso de sus amigos lo respaldaba, habló nuevamente. Lo que ocurrió fue un conjunto de decisiones que cambiaron nuestras vidas, y hay personas que aún sufren el peso de lo que hicimos. No solo yo, sino aquellos que llevamos en el corazón. Mientras sus palabras resonaban, la figura de Manuel se acercó más, instándolo a ser más específico. Carlos, recuerda lo que encontraste en el viejo galpón. Las cartas, la foto, todo esto nos lleva a un punto crucial. Carlos asintió, sintiendo la verdad en sus palabras. Debemos revelar quiénes eran los verdaderos responsables, quienes manipulaban la situación desde las sombras. Hay nombres que debemos mencionar, hechos que demandan atención. Un hombre del fondo gritó: «Aquel día cambió muchas vidas. Si estábamos en la oscuridad, es porque así nos dejaron. No podemos permanecer callados». Con la presión de su comunidad respaldándolo, Carlos dio un paso hacia adelante decidido. El patio ha estado esperando nuestra decisión. Ahora no solo enfrentaré mis fantasmas, sino que juntos desentrañaremos
la verdad oculta. Los que creen que pueden mantenernos en la sombra deben saber que no nos dejaremos silenciar. Rex, sintiendo la emoción, movía la cola y se mantuvo alerta, como si intuyera la importancia de ese momento. Javier, tomando valor, se unió a Carlos. Estamos aquí, dispuestos a enfrentar lo que sea necesario. Todos vamos a dar un paso al frente. Carlos, sintiendo cómo la energía de la plaza crecía, comprendió que esto no era solo un acto de valentía personal, era un acto colectivo, la comunidad uniendo sus fuerzas para descubrir lo que se había mantenido oculto durante tanto tiempo. «¿Y si no hay respuesta?», murmuró una voz temblorosa entre la multitud. Carlos miró hacia el hombre que había hablado. «No podemos tener miedo a la incertidumbre. La verdad es un camino doloroso, pero es el único que nos permitirá sanar. No podemos seguir cargando con este peso». Con un asentimiento de acuerdo, se organizó un grupo que se adentraría en lo que había quedado sin cuidados. Al tener claro su propósito, se encontraron dentro de la casa. La tensión era palpable mientras cada uno ocupaba su lugar. La sala aún tenía la pesadez del olvido, pero había una nueva luz en la actividad. Cada uno empezó a revisar documentos, buscando conexiones, nombres, todo lo que pudiera llevar a la redención. Y entonces, una vez más, el aire se llenó con el eco de recuerdos, los gritos, la risa, el sufrimiento. Carlos, sintiendo la conexión palpable con su comunidad, miró a sus amigos, recordando el momento desgarrador cuando todo se desmoronó. No podemos permitir que esto se repita. Mientras revisaban sus hallazgos, de repente, un grito resonó desde la parte trasera de la casa. El grupo se congeló. Carlos, sintiendo la adrenalina elevarse, miró a Javier y Manuel. «Vamos, es hora de enfrentarlo una vez más». Con una mirada decidida, comenzaron a dirigirse hacia el sonido. Rex iba al frente, alertando sobre cualquier peligro. Carlos sintió un torbellino de emociones mientras se acercaban al origen del grito. Era el recordatorio de que el pasado no estaba del todo muerto y que la verdad nunca había estado tan cerca. Cuando finalmente llegaron, la habitación reveló la presencia de alguien más. Un grupo de individuos que habían estado en su vida años atrás, portando el mismo peso de culpa. Una voz familiar resonó entre ellos. «Carlos, no creas que todo ha olvidado. Debemos hablar». Carlos sintió que su estómago se retorcía. «No tengo nada que discutir. Sus decisiones afectaron a muchos. Y ahora, ustedes deben enfrentarlas». La tensión en la sala aumentaba. La confrontación era inminente.
Los ecos de sobrados recuerdos comenzaron a inundar el lugar. Pero Carlos sabía que esa era su oportunidad, no solo de confrontar a sus fantasmas, sino de hacerlo con los amigos a su lado. Es hora de enfrentar la verdad. La justicia no solo vendrá de los actos que realizamos, sino de la unión de aquellos que enfrentan el pasado, rugió, su voz resonando en cada rincón. Con la multitud a su lado y el peso de las decisiones pasadas en el aire, Carlos dio el primer paso hacia el cambio. Rex se quedó firme a su lado, mientras su valentía comenzaba a transformar cada rincón, cada sombra, en una nueva oportunidad para sanar y reconstruir lo que había sido roto. La sala, antes oscura, empezaba a iluminarse con la verdad que había estado oculta. Y en ese silencio lleno de esperanza y resolución, todos supieron que el camino hacia el futuro comenzaba a gestarse. Carlos, apoyado por aquellos que siempre habían estado a su lado, se sintió listo para enfrentar la historia que había dado forma a su vida, dispuesto a transformarse y a liberar, por fin, los fantasmas que aún atormentaban su mente. Carlos sintió que el aire en la sala se espesaba con cada palabra no pronunciada. La presencia de su pasado, de las decisiones que habían tomado y de las cadenas que los mantenían atados, pesaba sobre ellos. No era solo una cuestión de enfrentar a sus antiguos amigos, sino de confrontar las sombras que habían sido. Carlos, no puedes hacer esto solo, dijo Manuel, rompiendo el silencioso estado de tensión. Debemos estar unidos, nos duele a todos, y juntos es como encontraremos la paz. Lo sé, respondió Carlos, mirando a cada uno de ellos. No se trata solo de mí. Lo que hicimos nos afecta a todos. Y es tiempo de confrontar lo que hemos dejado atrás. Las miradas que antes mostraban temor comenzaron a transformarse en determinación. Carlos, sintiendo el cambio palpable en la atmósfera, dio un paso adelante. Si queremos avanzar, debemos hablar sobre aquella noche, cada decisión, cada consecuencia. Al escuchar esas palabras, algunos miembros del grupo comenzaron a murmurar entre ellos. La tensión en el aire se fue desvaneciendo poco a poco al reconocer que el primer paso hacia la redención era precisamente la verdad. Un hombre, uno de los más jóvenes del grupo, levantó la mano con incertidumbre. Carlos, yo no estaba allí, pero mi familia sufrió las consecuencias. Quiero saber qué sucedió. El coronel lo miró, sintiendo la conexión de su dolor. Lo que pasó esa noche fue el resultado de nuestras decisiones. Todos nos dejamos llevar por el miedo, por la desesperación, y no debemos permitir que eso vuelva a suceder. Mientras continuaban, las historias comenzaron a fluir. Uno tras otro,
los presentes compartieron fragmentos de sus vidas, sus errores, el sufrimiento que el silencio había causado. Carlos sintió que el peso de las palabras se aligeraba a medida que la verdad salía a la luz. Era un día normal, comenzó una mujer, con los ojos brillantes de lágrimas. Creímos que todo estaba bajo control, pero se desbordó. Lo que sucedió fue un accidente, algo que no pudimos prever. Pero la cadena de decisiones nos llevó allí, añadió otro, un hombre que había conocido a Carlos en su juventud. Debemos recordar no solo para sanar, sino para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. La energía en la sala cambió nuevamente y el grupo comenzó a unirse en torno a un objetivo compartido: entender la magnitud de sus acciones. Carlos habló con firmeza. Lo que enfrentamos aquí no es simplemente el pasado, es una oportunidad para reconectar con quienes somos, para enfrentar nuestras verdades y encontrar el camino hacia la salvación. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Se darían un tiempo para documentar sus recuerdos, las decisiones que había tomado cada uno, y juntos buscarían respuestas en el pueblo. Decidieron formar un comité que se encargaría de investigar lo ocurrido y ayudar a sanar las heridas del pasado. Mientras la conversación fluía hacia la planificación, Carlos sintió que Rex se movía inquieto a su lado. Su perro, siempre tan perceptivo, parecía captar la energía cambiante del lugar. Rex tiene razón, dijo Carlos. No podemos quedarnos aquí sin abordar lo que hay fuera. Todos estos recuerdos necesitan ser enfrentados, así que debemos ir al lugar donde realmente comenzó todo. Con una nueva determinación, Carlos, acompañado de Javier, Manuel y los demás, se prepararon para salir. La sala, que había sido testigo de tantas sombras, ahora comenzaba a verse como un espacio de esperanza. Al salir, el sol se filtraba a través de las nubes grises, iluminando el pueblo con una luz cálida. Fue una señal de que un nuevo comienzo estaba al alcance, una oportunidad para romper el ciclo de culpa que había dominado sus vidas. Mientras caminaban hacia el centro del pueblo, el murmullo de sus vecinos se convirtió en un coro, reflejando una mezcla de curiosidad y expectativa. Carlos sabía que ahora era el momento de dejar caer la máscara y mostrarse vulnerable. Tenía que hablar y enfrentar lo que había mantenido en secreto por tanto tiempo. Se plantó en medio de la plaza y llamó la atención de los presentes. Amigos, venimos a enfrentar la verdad, no solo la mía, sino la de todos nosotros. El pasado ha estado presente en cada rincón de nuestras vidas
y es tiempo de sanarlo. El silencio se cernió sobre la multitud. Carlos continuó, su voz resonando con pasión. Durante años hemos llevado este peso, pero hoy, juntos, podemos comenzar a transformar este dolor en algo que nos una en vez de separarnos. Debemos recordar, no solo para nosotros, sino para futuras generaciones. La gente comenzó a murmurarse unos a otros, asintiendo lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Con la ayuda de Rex, que ladraba suavemente, Carlos sintió que su valentía empezaba a abrir un camino hacia un futuro más brillante. Quiero que cada uno de nosotros deje caer sus propias paredes, concluyó Carlos. Hablemos, compartamos el dolor y empecemos a perdonarnos. Este pueblo merece un futuro libre de sombras. Las primeras voces comenzaron a levantarse. Relatos de dolor y lucha, pero también de esperanza. Este era el renacer de una comunidad que había estado atrapada en el silencio. Poco a poco, cada historia se unía al murmullo, creando un mural de experiencias compartidas. Esa tarde, Carlos no solo se liberó de sus demonios, sino que también encendió una chispa en su comunidad. Juntos comenzaron a construir un nuevo futuro, uno donde las sombras del pasado pudieran ser confrontadas y el amor y la verdad pudieran florecer. Así Carlos supo que había encontrado su propósito, no solo enfrente de su propio tormento, sino al servicio de todos aquellos que alguna vez sufrió en la oscuridad. Rex se acomodó a su lado, fiel y leal, un símbolo de que la amistad y el amor siempre superarían a los fantasmas del pasado. Con nuevas esperanzas y la determinación de seguir adelante, Carlos finalmente se sintió en paz. Listo para escritor el próximo capítulo de su vida junto a quienes realmente importaban.